Bien, entonces, ¿cómo implementar nuestra metodología numérica de Euler en sistemas de ecuaciones diferenciales acopladas? Tengo aquí preparada ya el código que me define cómo realizar esto en MATLAB. Y entonces, básicamente, tenemos unos ciertas, eh, pues, características muy genéricas de nuestros códigos de sistemas de resolución de ecuaciones diferenciales que comparten casi todas las metodologías. ¿Por qué? Porque básicamente es el mismo método de Euler, solo que aplicado ahora a una ecuación que es matricial. Entonces, si ustedes han visto los videos previos y las clases anteriores, por ejemplo, la clase anterior del método de Euler para una sola ecuación y una sola incógnita, se darán cuenta que tiene los mismos componentes, las mismas partes de nuestra metodología ya implementada en MATLAB que esas otras codificaciones que hemos realizado anteriormente. Por ejemplo, comenzamos nosotros limpiando nuestro entorno de trabajo, ¿sí? Podemos también nosotros definir el tiempo de parada de nuestro análisis o lo que se llama la finalización de nuestro análisis de integración numérica o de resolución de ecuaciones diferenciales, el límite el límite final de nuestro intervalo de análisis. Definimos nosotros también como usuarios el número de pasos, ¿cierto? Que realizaremos para poder realizar esa paso a paso, ¿cierto? Ese paso consecutivo de evaluar esas soluciones. Y ya dependiendo de nuestro problema, pues tendríamos nosotros que definir los parámetros físicos. En el caso de nuestras ecuaciones de Lotka-Volterra que acabamos de definir acá, pues nosotros lo que tenemos son estos parámetros de tasas de reproducción de nuestra población, R1 y R2, que las denominamos, pues las determinamos, usualmente los problemas no las darían, y las relaciones que existen entre las dos poblaciones con esos coeficientes mutuos que tienen esas ecuaciones. Entonces, todos esos parámetros son parámetros físicos que no van a variar, van a ser constantes y que nosotros vamos entonces a determinarle directamente como usuarios a nuestro programa. Podríamos nosotros ponerle pues pasos de preguntas, ¿cierto? Como por ejemplo estos de acá, rutinas de preguntas, diciéndole al usuario que cómo diligenciar estas variables, perdón, estas variables que son datos, ¿sí? Pero nosotros básicamente también aquí como las estoy escribiendo, pues las estoy fijando para que directamente al yo ejecutar este código no tenga que entablar ninguna conversación con la terminal, ¿cierto? Con el computador, sino que directamente yo ya le otorgue esos valores de trabajo al computador. Pues asimismo yo también los puedo modificar, pues evidentemente es lo más básico de nuestra codificación. Nosotros le tenemos que dar las condiciones iniciales porque sabemos que nuestros problemas de valor inicial requieren de la solución, del conocimiento de la solución en el primer instante de tiempo desde donde arranca todo el desarrollo de esa solución. Y entonces, asimismo, pues nosotros como usuarios le damos esos valores de población. Voy a poner que la población de presas pues va a ser de un uno pues como una unidad completa, no sé, simplemente puede ser un escalado, por ejemplo, entre que cero se acabó toda la población y uno es un número máximo inicial de población medida. Y de cazadores, depredadores, les voy a poner una población de 0.2. Sí, eso pues básicamente tendrá que ver con cómo definamos nuestro problema. Podemos nosotros poner en vez del uno y el 0,2, por ejemplo, 1.000.000 de conejos, 1.000.000 de presas y 200.000 cazadores o 200.000 zorros o como los teníamos nosotros definidos ahí en nuestra introducción a nuestras ecuaciones diferenciales. Realizamos esta parte de cálculos numéricos preliminares que fíjense que dependen completamente de la metodología y en este caso son la metodología de Euler. Y entonces así como estamos aplicando la metodología de Euler en un sistema de ecuaciones de múltiples ecuaciones e incógnitas, pues asimismo nosotros lo hacíamos para una única ecuación porque básicamente es la metodología de Euler, ¿no? Calcular el paso de la distancia de cada paso que nosotros realizaremos y esa distancia de cada paso pues tiene que ver con el número de
incrementos que nosotros definamos en ese intervalo desde el tiempo inicial hasta el tiempo final. Llenamos entonces cada uno de esos puntos del tiempo, ¿cierto? Cada uno de esos puntos de análisis que nosotros vamos a realizar y evaluar la solución de nuestra ecuación diferencial, de nuestro sistema de ecuaciones diferenciales. Llenamos ahora nuestro vector de soluciones. Fíjense que en este caso yo estoy llenando un vector de soluciones que tiene dos posiciones de columna. Dos posiciones de columna, la primera para nuestra población de presas y la segunda para nuestra población de depredadores, y tiene n más 1 posiciones de fila, ¿cierto? Perdón, dos posiciones de fila, n más 1 posiciones de columna. Esto quiere decir que de ahí en adelante, pues cada una de las posiciones columna van a ser un instante de los instantes de tiempo que nosotros estemos analizando, y que ahí en cada una de esas posiciones va a quedar guardada nuestra solución de nuestro sistema de ecuaciones. La primera posición fila va a quedar guardada nuestras presas, perdón, y en nuestra segunda posición fila va a quedar guardada la solución de nuestros depredadores. Definimos nuestro vector R, y fíjense, nuestro vector R simplemente nos agrupa muy ordenadamente cada uno de esos parámetros físicos R1 y R2 que el usuario había definido, y definimos nuestra matriz A de nuestra metodología algebraica que habíamos sacado. En la primera posición, primera columna, primera fila, pues vamos a poner nuestra constante A11, y así nuestra segunda columna, primera fila A12, segunda fila, primera columna A21 y segunda columna, segunda fila A22. Y entonces nosotros rellenamos de esa forma, diligenciamos muy bien cada uno de esos componentes de la matriz, y ya entonces estamos, fíjense, obteniendo aquí para nuestro computador, para nuestro cómputo, cada uno de esos objetos, el objeto vector de términos conocidos y el objeto matriz también de relaciones conocidas. Tenemos aquí que nosotros determinar que para nuestro primer paso de tiempo de nuestro vector de soluciones, nosotros tenemos la solución ya conocida. No tenemos ni siquiera que ejecutar ningún paso del método de Euler, porque ya sabemos que en el primer instante de tiempo la solución es conocida y tiene que ver con esas condiciones iniciales que nosotros le dimos a cada una de esas poblaciones. Entonces, ¿qué hacemos? Pues diligenciamos adecuadamente en ambas filas, la primera y la segunda, pero para nuestra primera columna, que quiere decir nuestro primer instante de tiempo, esas cantidades de datos conocidos de primer instante de tiempo para cada una de nuestras poblaciones de presas y depredadores. Y de ahí en adelante, pues fíjense que esa primera columna de datos conocidos, pues la vamos a usar para calcular el siguiente valor, ¿cierto?, de solución, usando ese valor preliminar ya previamente conocido. Entonces, si comenzamos por acá, pues tendremos que hacer un for desde desde el primer instante de tiempo hasta el último instante de tiempo de nuestro análisis, al último paso que nosotros elaboremos, y tiene que ver con que esa solución iésima conocida, ¿cierto?, nosotros la tenemos que sumar con esta operación de estas matrices por nuestra incógnita que en ese momento no va a ser incógnita, sino va a ser un dato conocido, y multiplicarlo por nuestra h, básicamente nuestro método de Euler. Entonces, fíjense que todo esto está aquí en esta ecuación al lado derecho, ¿sí? Todo de términos conocidos, la iésima solución la conocemos y la usamos para calcular la iésima más una solución de nuestro problema. Bien, R un vector conocido, A una matriz de cosas conocidos que multiplica a esos dos términos de nuestra vector de incógnitas, que en este caso es conocido, y todo eso lo multiplicamos por nuestro incremento de paso y lo sumamos con nuestra incógnita actual, nos da nuestra incógnita en el paso siguiente. Finalmente, pues lo que hacemos es graficar todo esto, ¿cierto? Yo voy a graficar cada una de estas posiciones, de cada una de para todas las posiciones de tiempo, ¿cierto? Vamos a graficar todas esas soluciones de la primera fila, vamos a graficar todas las soluciones de
las presas, y en nuestra segunda fila vamos a graficar todas las soluciones de nuestros depredadores. Le pongo los rótulos adecuados y simplemente lo pongo a correr con estos parámetros que nosotros hemos determinado. Y en ese caso, pues ya encontraríamos que nuestra figura nos debería determinar cómo decaen. Fíjense, comenzamos con un cierto valor de presas, cómo decaen las presas en el tiempo, a los 20, yo no sé, segundos, días, siglos, no sé lo que sea de unidad de tiempo, y cómo en cambio nuestros depredadores incrementan su población hasta que, debido a un decrecimiento de nuestra población de presas, pues tenemos que se estabilizarán esa población de depredadores. Efectivamente, ese comportamiento pues es lo que estábamos esperando que pasara en nuestra realidad a partir de todos esos parámetros físicos que fui yo estableciendo y las condiciones iniciales. Si yo varío alguna de ellas, pues me va a cambiar todo nuestro sistema. Por ejemplo, si yo varío la cantidad de presas y la relación que existe entre ellas, pues fíjense, esta era nuestra línea azul original. Yo le cambié también el valor inicial y cómo caerán más rápidamente esas presas si tienen competencia de otras presas. Y en cambio, como también debido a esa caída de esas presas, fíjense, no crece tan rápido la población de depredadores al principio, pero luego sí va a comenzar no va a disminuir como pasaba en nuestro primer caso anterior, sino que ahora va a estabilizarse. Y asimismo, pues la gracia de todo esto es que varíe los parámetros físicos del sistema para evaluar que todo esto, pues qué distintas configuraciones respuesta me puede otorgar nuestro sistema. Fijémonos que nosotros hemos determinado acá 100 pasos, perdón, de análisis entre el instante inicial y el instante final, pero pues asimismo aquí pasará exactamente lo mismo que encontrábamos con un sistema, con la ecuación única de una sola ecuación diferencial con una sola incógnita, que entre menos pasos yo dé, pues menos exacta yo esperaré que tenga la solución. Entonces, en este caso no tengo una solución analítica, y esa es la gracia también, otro aprendizaje de los métodos numéricos, y es que ya para sistemas de ecuaciones pues es mucho más arduo obtener una solución analítica. En cambio acá, con nuestra metodología numérica muy sencilla, estamos obteniendo siempre la solución de las ecuaciones diferenciales acopladas. Pero tenemos que tener en cuenta siempre que si tenemos pocos pasos de tiempo o pocos pasos de incremento de análisis espacial en nuestro análisis de métodos numéricos por Euler, pero pues entonces nosotros probablemente no podamos garantizar que esta solución azul y roja, ¿cierto? Que ninguna de estas dos soluciones se aproxime fielmente a lo que sea la solución analítica. En cambio, si nosotros tenemos 1000 o más o muchísimos pasos de tiempo, seamos cuidadosos y rigurosos en la cantidad de pasos que nosotros realizamos, pues entonces seguramente, vean la diferencia, estaremos garantizando muchísimo más que nuestra curva refinada pues se aproxima realmente a la solución analítica de nuestro sistema de ecuaciones diferenciales.